algunos elementos del contexto explicativo. El entramado complejo. Hubo millones de víctimas, pero no porque un día alguien tuviera la idea repentina de salir a matar o a bombardear pueblos. Todo ocurrió en un complejo sistema de intereses políticos, institucionales, económicos, culturales, militares y de narcotráfico, de grupos que ante la injusticia estructural optaron por la lucha armada, y del Estado y las élites que lo gobiernan, que delegó en las fuerzas militares la obligación de defender las leyes, el poder y el statu quo. Una confrontación permanente entre quienes eran protegidos y abandonados, entre los que inventaron formas de defensa privada porque no había fuerza pública que los defendiera y los que, apoyados por el Estado, montaron y financiaron las Convivir, con el apoyo de los militares en terreno, y evolucionaron hacia aparatos violentos de masacres y desplazamiento, de campesinos que luchaban por la tierra en la incertidumbre de los títulos, entre narcotraficantes convertidos en paramilitares o parapolíticos y guerrilleros que determinaban quién gobernaba en los territorios y condicionaban al Estado local, entre administradores de justicia corruptos y jueces íntegros y valientes, entre proyectos económicos respetuosos del ser humano y otros devastadores de la naturaleza y de la gente. No se pueden establecer causas aisladas, todo ocurre en un enjambre de instituciones estatales y privadas, de grupos políticos e insurgentes, de decisiones y, finalmente, de millones de víctimas. Las responsabilidades. La Comisión tiene en cuenta ese entramado complejo y cambiante que condiciona las decisiones individuales y grupales de quienes estaban en conflicto. Las responsabilidades son distintas para quienes ejercían el poder del Estado y quienes lo defendían, pues debían a toda costa respetar sus leyes sin que el conflicto los exculpara de ello, y distintas para quienes se levantaron en armas y negaron la legitimidad del Estado, y son diferentes según el lugar de cada quien en la sociedad. En el Sistema Integral para la Paz, la JEP determina quiénes fueron los máximos responsables de los mayores crímenes de guerra y de lesa humanidad, y los condena a penas de justicia restaurativa en el marco de un debido proceso transicional. La Comisión, por su lado, establece responsabilidades históricas, éticas y políticas de carácter colectivo, y se refiere a responsabilidades individuales solo cuando es indispensable para la comprensión del conflicto. No somos un organismo judicial, por eso nuestra verdad no es forense. Aún así, esta urgencia de establecer y aceptar responsabilidades es indispensable para la paz, porque sin ella la construcción de futuro se paraliza. Los amigos alemanes que nos acompañan en el proceso de la Comisión nos han enseñado que su pueblo recuperó la dignidad y el orgullo cuando, incluso décadas después del genocidio judío y de los crímenes de guerra cometidos, asumió como propio el sufrimiento de las víctimas, hizo suya la herida como cuerpo de nación y reconoció la responsabilidad colectiva. Ante nosotros está la posibilidad de hacer propia, como cuerpo de nación responsable, la herida de más de 9 millones de víctimas. La historia. El informe final que entrega la Comisión incluye un volumen dedicado al relato histórico que muestra una democracia en construcción en medio del conflicto por el poder del Estado. No pretendemos establecer esta narrativa como la historia oficial de Colombia, sino abrir caminos para una conversación sin miedo sobre la nación que somos y el Estado que hemos construido. Dentro de ese relato, cabe destacar dos aspectos que nunca cesan: las armas en la política y la idea del enemigo interno. Las armas en la política. En la historia comparada con el resto de países del continente, Colombia se destaca por el alto nivel y la persistencia de armas en la política. Lo que entre nosotros se volvió normal, no lo es para el resto. En la violencia política, normalizada durante 6 décadas, y con la mezcla del narcotráfico, se asesinaron candidatos a la presidencia y a los distintos cuerpos legislativos, así como congresistas, diputados, concejales y alcaldes de distintos partidos, y se estigmatizó al adversario hasta el extremo del genocidio político de la Unión Patriótica. En este contexto, el Estado entró a perseguir al comunismo, mientras que los grupos revolucionarios tomaron las armas en la lucha por el poder cuando interpretaron que había razones objetivas que legitimaban la insurrección. Por otra parte, grupos de la sociedad que pedían cambios estructurales por medios democráticos fueron muchas veces reprimidos militarmente por el Estado. La disputa política legítima entre ciudadanos que detentan el poder y protegen el statu quo y los que buscan el poder para establecer cambios estructurales, en lugar de hacerse en el debate democrático y concluir en una negociación de intereses razonables, comenzó con armas hasta prolongarse en una guerra de más de medio siglo que no acaba de acabarse. El enemigo interno.
La convicción para muchos de que hay un enemigo interno en la vida política ha ido de la mano con la presencia de las armas en la disputa pública. Para la extrema derecha, dentro y fuera del Estado, este enemigo interno está compuesto por el Partido Comunista, sus aliados, sus epígonos y sus simulacros, y el enemigo interno es el enemigo de clase para la extrema izquierda revolucionaria, opuesta a la burguesía y a las élites capitalistas del establecimiento. Es obvia la gran asimetría en esta confrontación, que ha beneficiado al poder en manos del Estado y a los sectores gobernantes, pero lo grave y difícil de reconciliar es la posición mutua de rechazo absoluto del otro. Con el enemigo no se negocia, nunca se le dice la verdad, con él no es posible construir el nosotros y nosotras de una nación. En consonancia con esto, aparece por lado y lado la combinación de todas las formas de lucha y la vinculación, quieranlo o no, de los ciudadanos al conflicto. La estigmatización y los señalamientos proliferan. El enemigo interno se extiende a los que piensan distinto, se enraiza en la cultura, está en la base de la desconfianza generalizada. En este contexto se consolida un sistema de seguridad armada que no logra su cometido. Además del ejército y de la policía, hay que tener millones de informantes y 500.000 guardias privados que nos protegen a los colombianos de los otros colombianos. Morir por la patria o por el pueblo. Lo que hemos tenido en Colombia es una guerra en la cual la mayor parte de los caídos fueron pobladores no combatientes, asesinados la mayoría por paramilitares, luego por la guerrilla y finalmente por las fuerzas del Estado. Entre militares e insurgentes cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad, y ambos los perpetraron contra la población civil, y las fuerzas del Estado los acrecentaron en la alianza con los paramilitares. Sin embargo, el ejército y la policía no son batallones concebidos para violar los derechos humanos, y las FARC-EP y otras guerrillas no fueron organizaciones inicialmente montadas para delinquir. La confrontación entre las fuerzas de seguridad y la insurgencia fue a muerte y sin cuartel. Desde los dos lados, por motivos de conciencia, se volvió el honor de morir por la patria o morir por el pueblo. En medio de las ambigüedades, exaltaciones, odios y alianzas oscuras del conflicto, soldados, policías, guerrilleros y paramilitares enterraron como héroes a sus compañeros caídos en el campo de batalla. La comisión ha encontrado a los excombatientes que sobrevivieron heridos física y emocionalmente, igual que sus familias, jóvenes, hoy adultos, que pertenecieron a cuadrillas guerrilleras, batallones militares o frentes paramilitares que salieron mutilados de los campos de batalla, de atentados, de operaciones pistola o de bombardeos y emboscadas, o que cayeron en campos minados. Hemos estado con las madres de militares y policías que enterraron a sus hijos o los lloran porque fueron desaparecidos en la selva. Hemos asistido a distintos escenarios con miembros de la policía destrozados por minas antipersona, con sus familias y organizaciones en las que se agrupan. Hemos compartido con las mamás de las niñas y niños enrolados por la guerrilla que nunca volvieron a casa. Hemos conocido, igualmente, el vacío que dejaron entre sus hermanos y padres los que murieron como paramilitares y los que están en los hogares, ahora sin brazos o sin piernas. Hemos recibido publicaciones de las fuerzas militares sobre sus víctimas en el conflicto y en menor número de las FARC-EP. Este conflicto no fue en su origen una guerra por el negocio del narcotráfico. Los narcotraficantes sobornan y asesinan para proteger o ampliar el negocio, pero no dan la vida por lo que consideran el bien común o el ideal revolucionario. Otra cosa es que los narcotraficantes entraron en la guerra para legitimar el negocio y la guerrilla entró en el narcotráfico buscando financiamiento. Hubo conflicto armado interno y, por tanto, derecho de guerra, ius in bello. Por esto los militares rechazan que su obligación constitucional de defender las instituciones dentro de la ley sea señalada como violación de los derechos humanos, y los exguerrilleros rechazan que su guerra política haya sido categorizada como terrorismo, sin que esto excluya que ambos cometieron actos de terror contrarios al ius in bello y graves violaciones de los derechos humanos. La JEP existe precisamente porque hubo una guerra y debía aplicarse el DIH. Debe, entonces, operar una justicia igual para las partes basada en la verdad sobre los crímenes de guerra y lesa humanidad en el conflicto armado político. Para las FARC-EP, hacer la paz y dar lugar al Partido Comunes significó dejar de ver como enemigos de guerra al Estado, los políticos y los empresarios, para entrar en la contienda civil de la democracia basada en la Constitución del 91. El tiempo duro de la guerra y de la gran victimización. El periodo más intenso de la guerra se dio de 1996 a 2010, cuando se produjo el 75% de las víctimas registradas de medio siglo de conflicto armado interno. Desde este periodo, mirando atrás,
puede entenderse mejor a dónde se estaba moviendo el proceso que, con violencias precedentes, empezó como conflicto armado hacia 1960. También se puede comprender lo que siguió latente dentro de la esperanza que trajo la constituyente del 91. ¿Por qué se dio así la paz entre el Estado y las FARC-EP? ¿Por qué ganó el no en el plebiscito de 2016? ¿Y cómo se explica lo que ocurrió después con el asesinato de líderes y excombatientes, el confinamiento y ataque a comunidades? ¿Y por qué todavía hay un conflicto de varios actores que puede volver a tomar fuerza en otro periodo de confrontación total si no se dan pasos serios hacia la construcción de la paz grande? En estos 14 años, las dos partes, en momentos distintos, primero las FARC-EP y luego las fuerzas militares, estuvieron a punto de ganar la guerra. Ambas llegaron al máximo en el esfuerzo bélico y dieron lugar al pico más alto de infracciones al derecho internacional humanitario por la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad. En este periodo, las FARC-EP invirtieron miles de millones de dólares de fuentes ilegales en reclutamiento, armas y expansión territorial para la toma definitiva del poder. El Estado hizo entonces el mayor esfuerzo para defender las instituciones con el impuesto de guerra, el aumento del presupuesto militar y los miles de millones de dólares del Plan Colombia donados por Estados Unidos. Las tropas crecieron rápidamente, se implementaron los programas Soldados Campesinos y Soldados de mi Pueblo, se triplicaron los soldados profesionales y se fijó la meta de 4 millones de informantes al servicio de los aparatos de seguridad. El haber llegado hasta la confrontación y victimización máxima en estos años llama a analizar las políticas y decisiones que nunca resolvieron a fondo los graves problemas de la tierra, la impunidad, la exclusión, el racismo estructural, el abandono de territorios, el narcotráfico, la inequidad y en no pocos casos los agrandaron, mientras se acumulaba la presión social, política e insurgente. En contraste, hubo al mismo tiempo, durante la confrontación máxima y en medio de riesgos, una sociedad civil activa en el reclamo de los derechos humanos, movimientos por la paz y la reconciliación y miles de formas de resistencia a la guerra. El riesgo de la paz imperfecta. Finalmente, al construir el marco de contextos explicativos que permiten aproximarse a la verdad, resalta el valor político y ético-político del proceso de paz, llevado adelante en La Habana, que dio lugar al acuerdo firmado entre el Estado colombiano, representado por el presidente Juan Manuel Santos, y las FARC-EP, representadas por Rodrigo Londoño. El proceso de negociaciones, sumamente exigente para los participantes, tuvo la disciplina y el rigor que nunca había tenido un esfuerzo análogo en Colombia, y es considerado como referente por la comunidad internacional. Los resultados acordados incluyen los cambios esenciales y necesarios para lograr la convivencia. Los conductores del proceso en terreno y el presidente tuvieron el cuidado de involucrar a la comunidad internacional, que participó a fondo, las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad, Cuba, Noruega, Suecia y Estados Unidos. Igual de definitiva fue la participación de militares colombianos de alto rango, además de recibir a organizaciones sociales, académicas y partidos políticos, y de impulsar asambleas para tratar los temas del campo y las víctimas en los territorios. El proceso se fortaleció con 3 participaciones especiales: las víctimas afectadas por todos los actores, los grupos étnicos y la dimensión de género garantizada por los colectivos de mujeres y personas LGBTIQ+. Infortunadamente, los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, que contribuyeron con los resultados conseguidos en sus gobiernos a preparar el terreno para hacer posible el Acuerdo de La Habana, no tuvieron la grandeza para ver y acompañar lo que otros concluían. Los expresidentes César Gaviria y Ernesto Samper sí estuvieron al lado de La Habana y del proceso. Esta división al más alto nivel que se movilizó para lograr el triunfo del no en el plebiscito que ratificaba el acuerdo fue un golpe muy duro a la paz. Sin embargo, la paz ha prevalecido, el acuerdo está vivo y también las instituciones del sistema integral de paz. Gustavo Petro llega a la presidencia con el propósito de fortalecer el proceso de paz y convocar un diálogo con el ELN y con los grupos que siguen en el conflicto. Los hallazgos y mensajes. Como resultado del diálogo social y de la investigación, la Comisión presenta en un volumen de hallazgos los puntos centrales que explican el conflicto armado interno. La fundamentación de los resultados se encuentra en los demás libros del informe final. Los hallazgos centrales se dan en estos asuntos: la Colombia herida, la cultura y el conflicto, la narrativa de la construcción de una democracia en paz, la reconfiguración de los territorios, las guerrillas, el paramilitarismo, el narcotráfico, la impunidad, las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, la injerencia internacional y la transformación del sistema de seguridad.
A partir de los hallazgos y del proceso social de la comisión, se hicieron las recomendaciones que se recogen en ese volumen y en una publicación específica. En este presentamos el llamado que queremos dejar a la sociedad, el Estado y la comunidad internacional, puesto que el reconocimiento de la verdad permite sanar las heridas de las víctimas, transformar a los responsables y abrir el camino para construir unidos el futuro. La comisión pide a los colombianos y colombianas, sin distinción, acoger las verdades de la tragedia de la destrucción de la vida humana entre nosotros y tomar la determinación de no matar por ningún motivo a nadie, que cada muerte violenta sea rechazada de manera colectiva y rotunda, y que logremos poner la vida de los humanos y de la naturaleza en el centro y por delante de todo interés particular, que ningún colombiano tenga que huir al exilio para proteger su vida. A todo el pueblo colombiano, reconocer a las víctimas del conflicto armado en su dolor, dignidad y resistencias, reconocer la injusticia de lo vivido y el trauma colectivo que compartimos como sociedad y comprometernos con la reparación integral y transformadora de los más de 9 millones de víctimas del conflicto armado interno. Mirar críticamente la historia desde una perspectiva que le dé un lugar a la presencia constante de la memoria para la construcción de la paz y la no repetición, de forma que comprometa al Estado y a la sociedad en su conjunto y aporte al fortalecimiento de valores democráticos. A los jóvenes, encarar la verdad de las causas y los horrores del conflicto armado y construir la nación nueva que está en sus manos, porque ustedes son el futuro. Les pedimos no colaborar en nada que profundice la muerte, el odio y la desesperanza, y ser los líderes en la puesta en marcha de las recomendaciones que entrega la Comisión. A la sociedad y el Estado, implementar de manera integral el acuerdo final de paz, y avanzar hacia el consenso sobre las transformaciones necesarias para superar los factores que han facilitado la reproducción de los ciclos de violencia, y hacerlo partiendo de la convivencia en los territorios a través de la reconstrucción de la confianza de los ciudadanos entre sí mismos y con las instituciones, y siempre en la perspectiva nacional de la paz grande. Al Estado, a partir de la verdad de que cada día de guerra aleja la posibilidad de la convivencia y la gobernabilidad, tomar la iniciativa para la paz con el ELN y otros grupos armados, y buscar con los demás grupos ilegales diálogo para la negociación o el sometimiento a la justicia. A las organizaciones que no aceptan la legitimidad del Estado, así como al ELN, las disidencias y los demás grupos insurgentes que continúan en la guerra, escuchar el clamor del pueblo que pide parar la guerra ya desde todos los lados y ponerse en la ruta del diálogo hasta llegar a la paz dentro de la diversidad de metodologías y situaciones regionales. A todos los estamentos sociales y políticos, profundizar la democracia, mediante la exclusión definitiva de las armas del escenario venerable de lo público y poner en marcha una reforma que abra espacios para sectores y grupos excluidos, en una democracia representativa que refleje la pluralidad territorial y étnica del país y que tenga en el centro el diálogo deliberativo, con la participación ciudadana directa y la movilización como herramientas fundamentales para garantizar los derechos, el restablecimiento del tejido social, la construcción de confianza institucional y el rechazo definitivo a la violencia contra quienes piensan distinto. A los estamentos de justicia, frenar la impunidad, reconstruir la confianza en el Estado y garantizar la imparcialidad e independencia de los entes de investigación y juzgamiento, proteger a los funcionarios judiciales, a las víctimas y a quienes participen en los procesos, y esclarecer la criminalidad organizada y sancionar a los responsables. Al gobierno, la fuerza pública, los partidos políticos, los empresarios, las iglesias, los educadores y demás decisores en Colombia, reconocer la penetración del narcotráfico en la cultura, el Estado, la política y la economía, y la forma como la guerra contra las drogas configura uno de los principales factores de la persistencia del conflicto. Les pedimos desarrollar mecanismos de investigación que permitan enfrentar con verdadera eficacia tanto el sistema de alianzas e intereses involucrados en el narcotráfico como la judicialización de los aparatos políticos, financieros y armados que lo hacen posible, así como cambiar la política hacia el campesinado y los eslabones más débiles de la cadena para superar problemas estructurales de pobreza, exclusión y estigmatización, todo lo anterior desde un enfoque de derechos humanos y de salud pública, para emprender el diálogo a fondo hacia soluciones éticas, educativas, jurídicas, políticas y económicas, tanto en el ámbito nacional como internacional, que permitan avanzar en la regulación del mercado de drogas y superar el prohibicionismo. Al Estado y la sociedad, establecer una nueva visión de la seguridad para la construcción de paz, como bien público centrado en las personas, en la cual la protección de todos los seres humanos y de la naturaleza sea lo primero,
una visión en la que la seguridad deje de estar restringida a lo militar y se construya desde la confianza colectiva, con el apoyo de todas las instancias del Estado a las formas en que las comunidades, las etnias y los territorios construyen convivencia, sobre la base de diálogos entre los ciudadanos y las instituciones, para hacer las transformaciones necesarias en el Estado, las fuerzas militares, la policía y las organizaciones de la sociedad civil como un elemento fundamental para la paz. A la burocracia estatal y los administradores públicos y privados, rechazar y acabar la corrupción en los distintos niveles, romper hábitos y complicidades y actuar con determinación en el control ciudadano y la sanción eficaz de las leyes para detenerla. Al Estado, la sociedad y, particularmente, al empresariado de los grandes proyectos industriales y financieros, dar prioridad a la garantía de las condiciones de bienestar y vida digna de las personas y las comunidades sin exclusiones, desde una visión compartida de futuro para superar las desigualdades estructurales que hacen de este país uno de los más inequitativos del mundo en la concentración de los ingresos, la riqueza y la tierra, y que la inversión estatal, empresarial y financiera se incorporen a la creatividad y la pasión de la juventud popular y del campo, que exige ser parte de la producción de la vida querida por todos los colombianos. A todos los colombianos, dar a los campesinos el reconocimiento inmenso que tienen para la vida de Colombia, asegurarles la redistribución equitativa de la tierra, la prevención y reversión del despojo, el catastro multimodal, las condiciones para la producción sostenible, el acceso a bienes y servicios públicos, incluida la educación de alta calidad pertinente para la ruralidad, la seguridad y la justicia, y las condiciones que necesitan para el cuidado de los ecosistemas del agua, de la tierra y de las especies nativas. A toda la nación, superar el racismo estructural, el colonialismo y la exclusión injusta e inmensamente torpe que se ha infligido a indígenas, afrocolombianos, raizales y pueblos rom, golpeados de manera desproporcionada por la guerra, y hacer de sus culturas y tradiciones parte sustantiva indispensable de la identidad de todos nosotros y nosotras como colombianos, condición sine qua non para vivir en tranquilidad, justicia y paz. A todas y todos, respetar las diferencias en igualdad de dignidad de mujeres, personas LGBTIQ+, niñas, niños, adolescentes y jóvenes, personas en situación de discapacidad o diversidad funcional y de la tercera edad a quienes el conflicto armado causó impactos particularmente brutales. A las naciones amigas de Colombia, a quienes reconocemos y agradecemos el acompañamiento a las víctimas en los territorios, la ayuda humanitaria y en derechos humanos y su contribución a la paz, les pedimos dar este paso, ayudar a que Colombia sea un ejemplo de reconciliación en el mundo y dejar de vernos como un país que sobrevive en modo de guerra y que necesita apoyos militares que perpetúan el conflicto. Hemos sufrido 60 años de victimización violenta y pedimos que no nos den nada para la guerra. No la queremos, no queremos guerra en ninguna parte del mundo. Apóyennos en todo lo que hace florecer la vida y la naturaleza, la confianza ciudadana y la economía, en armonía con la riqueza natural de esta tierra. Apóyennos en la amistad de las naciones que respeta las diferencias en una comunidad internacional que comparte la casa común del planeta. A la sociedad en su conjunto, asumir el compromiso de un cambio profundo en los elementos culturales que nos llevaron a la incapacidad de reconocer al otro y a la otra como seres humanos de igual dignidad, construir en el diálogo desde las diferencias y tradiciones espirituales y concepciones de vida una ética pública en la que nos reconozcamos simplemente como personas, ciudadanas y ciudadanos, en un nosotros colectivo de nación, y emprendamos las transformaciones en lo institucional, lo normativo y particularmente lo personal y cotidiano, y desinstalar las narrativas de odio, discriminación y estigmatización, para instaurar a cambio la confianza y la pasión por un futuro de esperanzas compartidas y vida plena que les debemos a las generaciones futuras de Colombia. A los líderes religiosos, reflexionar ante el vacío y la perplejidad espirituales de un pueblo de tradiciones de fe, sumido en una crisis humanitaria de odios, desconfianzas y muerte, y atrapado en los comportamientos de la guerra, y tomar con valor la misión de reconciliación de la Iglesia Católica con las demás iglesias, y con los sabios ancianos, hombres y mujeres, de las tradiciones indígenas y afrocolombianas. El desafío de la reconciliación. La mayoría de las comisiones de la verdad en el mundo se han estructurado al final de una dictadura violenta o al terminar del todo un conflicto. En esos casos, la verdad da lugar a construir el Estado de Derecho que estaba ausente. El caso de Colombia es especial, porque no hubo tal dictadura.
Al contrario, hay una constitución garantista y amplia en los derechos que consigna y una democracia continua. Y si bien terminó la confrontación entre el Estado y las FARC-EP, la violencia articulada con la política y el dinero continúa de formas diversas, porque los problemas presentados en los hallazgos no han sido resueltos. Para resolverlos, necesitamos ser una sociedad que haga propio el dolor de las víctimas, que diga no más, que asuma la justicia de la transición, una sociedad que, sin pasar la página del olvido, tenga el coraje de construir en las diferencias, incorporando a los que se han odiado, para posibilitar un diálogo en el respeto que hace la verdadera democracia. La paz que hicieron los ejércitos en La Habana dejó sin embargo la fractura que continúa en la sociedad. La controversia política normal quedó en Colombia empapada en dolores, odios y desconfianzas. Nos acostumbramos a vivir en modo de guerra, aunque la inmensa mayoría de nosotros no tengamos fusiles. Por eso, hemos recibido un mensaje que no tuvieron las otras comisiones del mundo, mensaje pedido por los firmantes del Acuerdo del Teatro Colón, los garantes del acuerdo, Naciones Unidas, la comunidad internacional, la Corte Constitucional, la Iglesia Católica y las demás iglesias cristianas, y los sabedores y mamos indígenas y mayores afro, y, sobre todo, las víctimas agobiadas por la desesperanza. Que la verdad cruda que ustedes entregan nos lleve a la reconciliación. Esta es la petición formulada de muy diversas maneras, pero siempre la misma. Reconciliación significa aceptar la verdad como condición para la construcción colectiva y superar el negacionismo y la impunidad. Significa tomar la determinación de nunca más matarnos y sacar las armas de la política. Significa aceptar que somos muchos, en diverso grado por acción o por omisión, los responsables de la tragedia. Significa respetar al otro, a la otra, por encima de las herencias culturales y las rabias acumuladas. Significa tener en cuenta la herida del otro y sus preocupaciones e intereses. Significa construir de tal manera que el Estado, la justicia, la política, la economía y la seguridad estén al servicio de la dignidad humana igual y sagrada de los colombianos y colombianas. Significa que esto lo vamos a construir juntos o no habrá futuro para nadie, y para ir juntos tenemos que cambiar, que el actual Estado se transforme en un Estado para la gente, que los políticos paren la corrupción, que los empresarios no excluyan de la participación en la producción a una multitud que reclama el derecho a ser parte, que los que acaparan la tierra la entreguen, que cambien todos los que colaboran con el narcotráfico, con la guerra, con la exclusión, con la destrucción de la naturaleza, que no haya más impunidad, que los que siguen en la guerra entiendan que no hay derecho para seguir haciéndola porque no permite la democracia ni la justicia y solo trae sufrimientos, que tenemos que construir desde las diferencias con esperanza y confianza colectiva para que seamos posibles hoy y en las generaciones de mañana.